A nivel Rosario más cerca. Bueno, y lo anunciamos antes de la pausa, cuando hablamos de medio ambiente, de recursos naturales, hay personas que se destacan por ser activistas importantes desde cualquier espacio en los cuales pues les toque. En este caso se trata de un miembro de la Coalición por la Defensa de las Áreas Protegidas de República Dominicana, fue presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, es asesor honorífico de diversas organizaciones ecológicas e inclusive de entidades públicas y privadas, y es el secretario ejecutivo del Consejo de Administración del Jardín Botánico de Santiago. En resumen, es un activista. Cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de protección a los recursos naturales, se trata de Nelson Bautista. Muy buenas noches. Buenas noches. Paradójicamente, más cerca, pero en la distancia. Un abrazo a Marisol, Daris y a Anibelka. Mucho gusto estar con ustedes. Así es, estamos lejos. Ciertamente. Bueno, y vamos a empezar inmediatamente. Una pregunta, ¿tenemos ley de residuos sólidos? ¿O fue que la aprobaron y no se promulgaron o no nos damos cuenta? ¿Qué es lo que ha pasado? Hasta hace unos minutos no había sido promulgada, pero la información que tenemos es que va a ser promulgada o ya fue firmada, pero no ha sido publicada entre el día de hoy y mañana, lo más probable, según las fuentes que nos informan al respecto. Pero sí ya ha sido sancionada en ambas cámaras del Congreso después de nada más y nada menos que 14 años. La última vez que fui a tu programa, o la única vez que he ido a tu programa de televisión, a nivel, hablamos de esa ley ya hace unos años, cuantos años, y de ahí para acá la han cambiado cualquier cantidad de veces. Don Nelson, el hecho de que esa ley tenga 14 años discutiéndose, no la coloca en la posición de ser una ley obsoleta por los rápidos que van caminando los procesos, no solo en el país, sino de manera mundial. No, en realidad no, porque la discusión no se dio sobre la base de de la misma ley, sino que la ley sufrió una serie de transformaciones, algunas para bien, otras para mal, a lo largo de los años. Todavía un mes antes de ser aprobada, después de haber sido aprobada en febrero por la Cámara de Diputados, fue aprobada por el Senado con modificaciones y tuvo que volver a la Cámara. O sea que ha sido una ley bastante manoseada, mayormente, hay que decirlo a sinceridad, en beneficio de los sectores que más contaminan, especialmente los productores de foam y de plástico de un solo uso. Exactamente. ¿Cuáles son todos esos detalles que tendremos que tener en cuenta en esta nueva ley que será próximamente promulgada para darle seguimiento? Porque nuestros legisladores, en vez de proteger el medio ambiente y de todo y lo que eso conlleva, están protegiendo al sector empresarial. Bueno, de algún modo es como ustedes dicen, de algún modo. Fíjense, por ejemplo, hace 7 años la ley se sometió dándole un plazo de 2 años para que se terminaran los plásticos como el foam o bolsas de plástico de un solo uso, etcétera. Hace 5 años lograron que esa norma se quitara y le pusieron un plazo de 5 años. En otra discusión posterior volvió y se cambió a 2. Cuando fue aprobada el año pasado en la Cámara de Diputados y fue al Senado, volvieron y la cambiaron a 5. Eso quiere decir que hace 7 años que estamos discutiendo si le damos 5 años para prohibirlo. El sector fue tan poderoso que logró que en la última, digamos, en el último proyecto aprobado, se mantengan ya no ni siquiera los 2 ni los 5, sino que el plazo es literalmente indefinido. Y lo que dice el artículo 172, que es uno de los que le tocó un transitorio, que va a empezar a ser reducido paulatinamente y que a los 5 años, como que medio difuso, vamos a evaluar si se prohíbe o no se prohíbe. O sea, que ese es uno de los detalles que habrá que ponerle más atención, especialmente en el reglamento o por otras vías que el Estado puede regularlo perfectamente. ¿Quién se supone que es medio ambiente, pero qué instituciones tendrán el compromiso de velar por la aplicación correcta de esta normativa? Mira, la ley, una de las cosas novedosas que hace es crear un departamento de gestión de residuos sólidos adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, que es la autoridad rectora y de la cual nunca debió salir. Recordarán ustedes que hemos hablado muchísimo, por ejemplo, de cosas como Dominicana Limpia, que es una iniciativa bonita, pero no es una iniciativa que le da fortaleza institucional a la autoridad rectora. Entonces, básicamente esta ley le devuelve al Ministerio de Medio Ambiente el hecho de ser autoridad rectora y
en ese tenor, crea un departamento de gestión de residuos que actualmente existe en el ministerio, pero existe muy disminuido, muy medrado, especialmente en esta última gestión del ministerio. Ese departamento ha sido casi desmantelado. Entonces, en ese departamento, según la ley, tiene que existir toda la estructura para asesorar y regir a nivel nacional todo lo que tiene que ver con la recogida, la disposición final, la clasificación, los incentivos, el manejo de un fondo especial que crea un fideicomiso. O sea, toda la normativa pasa al Ministerio de Medio Ambiente en comunión con las autoridades municipales, de juntas o de alcaldías como tal. Don Señor Nelson, Bautista, bueno, el tema de, usted sabe que los ayuntamientos juegan un rol importante en el tema de lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente. No que lo ejecuten, de hecho, pero tienen prerrogativas como tal, pero no se cumplen. Esta ley, ¿qué atribución le da a los ayuntamientos o qué responsabilidad le atribuye a los ayuntamientos en términos de esto que siempre hemos hablado, del reciclaje, del manejo de los residuos sólidos? ¿Qué plantea la ley con relación al tema municipal? Muy interesante. Pienso que quizás es una de las fortalezas de la ley, porque le otorga a los municipios y a los distritos municipales una serie de atribuciones que desde el punto de vista de la legislación existente no estaban bien definidas. Aunque le da la autoridad rectora al Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías y juntas municipales tienen la responsabilidad no solo del cobro de los arbitrios correspondientes y que manda que todo el mundo debe pagar, que es algo que prácticamente en este país más de la mitad de la gente no paga, simplemente, y de las empresas tampoco, no pagan. Pues manda que todo el mundo debe pagar. Además de ese cobro efectivo de los servicios, también ordena a las alcaldías y a las juntas municipales a una serie de planes y proyectos que van desde la educación ciudadana hacia la clasificación en la fuente. O sea, cada empresa tenga que preclasificar eso, pero también norma el tipo de empresa que produce y a quién le corresponde recogerlo, y más allá todavía. Crea, por ejemplo, que a 2 años no puede haber vertederos municipales por todas partes, sino que todos deben estar sectorizados por región. En 2 años. En 2 años. Okay. En 2 años, esto operativamente para mí será como en 3 años si se empieza desde ahora. Y le da esa posibilidad de que haya vertederos, rellenos sanitarios regionales, para que no haya un vertedero en cada distrito municipal. Pero también el tema del negocio, de la economía circular, o sea, del reciclaje, la clasificación, le da la potestad y la posibilidad de generar esos contratos con un marco legal efectivo para la recogida de los residuos, para la clasificación, para la transferencia y para la disposición final. O sea que sí le da mucho poder desde ese punto de vista, y creo que será un plus para los distritos municipales y las alcaldías en esta nueva ley. La chica que me dé un momentico, ¿cree usted como especialista que la ley tiene suficientes garras para que sea cumplida? El tema de República Dominicana es que las leyes no son solo como elementos ciudadanos, es que si no tienen un procedimiento represivo, una garra que haga el cumplimiento, no hay forma. Dari, yo me imagino y asumo que de verdad he visto, creo que usted es abogado de lo que ejercen, se nota, Marisol y Aniverca, mire, usted tiene toda la razón. Yo he dicho cada vez que me invitan, tienen la amabilidad de invitarme a algún medio de comunicación, que esa es una de las falencias de la ley 64 del año 2000, que es la ley marco de medio ambiente y recursos naturales, que es una ley con boca, pero sin dientes. Ella tiene boca, pero no muerde. Habla duro, pero no más. Habla duro, pero no más. Tiene dientes, pero no muerde. No tiene dientes. No tiene dientes. Mete la manito ahí, que la cortica no está aquí. Algo así. Ahora, sin embargo, esta ley, la ley de gestión y disposición final de residuos, sí tiene dientes, porque, por ejemplo, manda sanciones económicas, que es por donde más le duele a la gente, que van desde 3 salarios mínimos hasta 10,000 salarios mínimos en algunos aspectos, por ejemplo. Y manda, por ejemplo, cancelaciones de licencia de operación de empresas o de concesiones, también alguna suspensión de algunos derechos civiles. O sea, tiene muchos incentivos, pero también tiene muchas cosas que son punitivas y que también le da una fuerza administrativa tanto a los municipios como al Ministerio del Medio Ambiente, como al Servicio Nacional de Protección Ambiental y a otras unidades de cumplimiento de la ley, como la Policía Turística, como en este caso el CESTUR, como la DGCET. Les da herramientas, porque en este momento,
si un alcalde pedáneo te pone una infracción por tú arrojar desperdicio donde no debe o por quemar una basura, por incendiar algo, en la práctica esa persona no está investida de la autoridad legal para hacerlo. Entonces, esta ley sí le da esa autoridad legal y por lo administrativo pone unas sanciones que no ceden ahí, sino que también le dan por lo penal. Un agente de DGCET, cuando yo lanzo el vaso o una funda de basura a la vía pública, me puede multar por eso en lo adelante. Así es, en lo adelante lo puede hacer y también un agente de SESTUR y del Servicio Nacional de Protección Ambiental, que es una debilidad actual, ¿eh? No hay forma de que ni siquiera una autoridad del Cabildo te ponga una multa, una sanción, que tú no vayas a un juez y te la quites porque entiende que no tiene la autoridad para hacerlo. Quería preguntarle, porque hoy estamos escandalizados por toda esa basura que trajo el agua y que está hoy, que debieron recogerla de las playas en el malecón. ¿Esta ley podría venir a controlar un poco esta situación que nos pone en vergüenza internacional cada vez que hay un aguacero y que trae el río, como decimos en el campo, y trae el río Hondo, porque trae toda la basura de todas partes? Mira, Marisol, en realidad a mí me gusta siempre comparar las leyes con las recetas. Usted tiene una dolencia y va al médico y le dan la receta, pero usted no lleva el tratamiento ni compra la receta. Usted fue al médico y tiene su receta, pero no ha resuelto el problema. La ley te da las herramientas para que eso se ejecute, pero si no la ejecutamos, no hay forma de que se aplique. Y en ese caso puntual hay 3 cosas de la ley que pueden ser muy, muy efectivas. En el corto plazo, la parte punitiva de quien arrojó los desperdicios. En el mediano plazo, la parte de que eso no llegue porque haya una empresa eficiente de recolección, de recuperación de materia prima, y una cosa interesantísima que tiene la ley que se llama responsabilidad extendida del productor. O sea que si usted saca lo que está ahí y ve que hay un frasco de lubricante, una lata de tal cosa, un empaque de foam, pues, están los nombres ahí, ese fabricante es responsable de ese producto hasta su disposición final. Pero la tercera, que es la más importante de todas, pero es a largo plazo, es que la ley manda a un proceso de educación ciudadana. Si nosotros no logramos esa educación ciudadana, tendremos la receta y los medicamentos, pero no nos vamos a curar, porque no hay fuerza humana capaz de obligar que esos desperdicios no vayan al río si no hay una recogida efectiva, si no hay una recuperación y si no hay una educación ciudadana para que ese desecho no sea arrojado. En resumen, señor Bautista, ¿entiende usted de que República Dominicana podría estar, si se quiere, optimista con la aprobación de este instrumento legal, o entiende de que los progresos escritos en la ley no son suficientes para llegar al optimismo? Nibelka, los que nos llamamos activistas del medio ambiente y del clima, en mi caso personal, soy activista del cuerpo de liderazgo climático de la organización que preside el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el ex vicepresidente. Usamos una palabra muy frecuente, se llama ambición. Nosotros siempre tenemos un poquito más de ambición, porque al paso que vamos a dañar el planeta antes que podamos lograr cambios significativos. Entonces, en lo personal, era mucho más ambicioso con esta ley. Como organización, la fundación que coordino, que es la Fundación Acción Verde, fuimos a varias vistas públicas, entregamos por escrito las sugerencias, y de esas sugerencias, dentro de esa ambición, habían 2 que eran perfectamente logrables sin destruir a nadie. Una de ellas era una cosa tan mínima como la prohibición sencilla y definitiva del uso de calimetes, solvete o como quiera que usted le llame. La ley ni siquiera lo menciona. Eso hay que hacerlo en el reglamento o por motu propio de las empresas o los ciudadanos. Entonces, con eso hubiéramos resuelto un problema grave de los sistemas acuáticos. Pero no se puso. ¿Y la otra? La otra cosa era el tema de la prohibición, y era mucho, en 2 años, de los plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son esos? Las bolsas ligeras de supermercado, los envases de malta, de plástico de malta, los envases de leche. Las botellitas, ¿verdad? Las botellitas de agua. Hay botellitas que son reciclables. Pero sí, ciertamente. Los energizantes no son reciclables. O sea, los foam simplemente no tienen valor de reciclado. Entonces, la eliminación de eso a 2 años
propiciaba que generara una industria de materiales reciclables, que generara una industria, prosperara una industria de cosas más ecoamigables. Y eso la ley lamentablemente lo deja a la voluntad de las empresas y a la voluntad del reglamento. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué ceder tanto? ¿Por qué? Bueno, a nivel ¿por qué ceder? Porque los industriales de esa área convencieron a alguien en el Palacio Presidencial, no en el Congreso. En el Congreso había la voluntad, en el Palacio Presidencial, de que ellos tenían una inversión demasiado cuantiosa y que se iban a perder miles de empleos si a ellos los regulaban, cosa que es falsa. Primero, porque ese tipo de negocios a nivel mundial, en la medida que lo regulan, se transforman. Y en vez de ser platos de pon, hacen platos de papel o de bagazo de caña o de yagua. Claro, se transforman. Claro. Y segundo, ellos empezaron a pedir esa prórroga de 5 años hace 7. Entonces ya pasaron tenían tiempo para diversificarse. Claro, que lo hubieran hecho. Entonces le doblaron el pulso a los compromisos de los gobernantes. Dice un compañero de un medio que trabaja a nivel en la mañana, porque todos los políticos le cogen cuartos a esa gente, punto. Entonces le cogieron unos cuartos entre todos, para que no vayan a decir que no, que fueron. No. Todo lo de los partidos. Pero usted entiende que eso vino de presidencia, más bien. La última se canalizó vía presidencia. La última modificación, donde se cambió de 2 a 5. La información que tuve en el momento de la discusión de la vista pública en la que estaba presente, es que fue una petición de la Asociación de Industrias a la presidencia y que fue complacida. Esa fue la información que se me dio en esa vista pública cuando protestamos por ese hecho. Don Nelson, hace un tiempecito aquí se anunció con bombos y platillos que había un barco, un equipo, no sé, que estaba en las proximidades de los ríos aquí realizando una limpieza, que era un procedimiento novedoso, que no sé cuánto, de esas cosas rimbombantes que se publican aquí, que nosotros somos los primeros en traer la tecnología. Pero eso solamente se anunció en ese momento y no hemos vuelto a escuchar de eso. Un barco, que da seguimiento a ese tema nos pudiera orientar. ¿Por dónde anda el barco? ¿Verdad? ¿Por dónde anda el barco? ¿Cuántas algas sacaron? ¿Y qué costó eso? Mira, el Interceptor 4, que es la versión breve de decir del equipo. Se me olvidó. Yo tengo memoria de Ocean Cleaner. Don Nelson tiene nombre como de superhéroe. Los seguidores de Guerra de las Galaxias pensamos un poco en eso, en un Jedi que vino a resolver el problema. ¿Cómo? Interceptor 4. Sí, ese apenas el cuarto equipo que era a nivel mundial para eso, y nos tocó a nosotros por la vergüenza aquella de todos esos desperdicios en el malecón que dio la vuelta al mundo. Y alguien se envolvió en el Reino de los Países Bajos y nos mandaron eso para acá. Se han hecho muchas pruebas y a mi conocimiento debió empezar hace unos días. No entiendo si por la tormenta se pospuso o efectivamente arrancó. Sin embargo, la realidad de esta semana en particular, ustedes se habrán dado cuenta que la alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas están lidiando otra vez con la vergüenza. Y eso significa que lo más probable todavía no haya entrado en operación. Pero sigue aquí el Interceptor 4. Eso es nuestro, creo que hay un proceso que va a estar aquí un tiempo largo y si seguimos nuestro no, porque nos lo mandaron por sucio. Sí, pero es una donación. Lo que quiero decir que no es el que está aquí de pasada. Creo que va a estar aquí. Vamos, don Nelson, vamos a orientar. Ese equipo nos lo enviaron de manera transitoria. ¿El Estado Dominicano lo compró o cuál es el proceso para la información que tenemos es que es una donación de esa ONG que preocupada por ese tipo de cosas de la marea de plástico y es una de las esperanzas que tiene la limpieza de ciertos ríos muy contaminados del mundo. El nombre 4 es que es apenas el cuarto del mundo que se hace. O sea que ya ustedes ven la magnitud de que somos el cuarto país que causamos ese desastre tan grande. Y el hecho de que no haya iniciado es porque eso implica una serie de logística, de entrenamiento, de situaciones previas, porque por ejemplo, no sé si es de su conocimiento, por el Osama en cualquier momento te baja un cajón de nevera, un abanico, el chasis de un motor, y eso puede dañar su aparato. Entonces hay una serie de elementos. Que hay que tomar en cuenta. Eso lleva tiene que haber una especie como de prelimpieza, diría yo, ¿verdad? Y hay un entrenamiento y una especie de pilotos que se han estado haciendo, de pilotos en pequeño, en esta ribera, en esta otra, pero cuando vienen ese caudal que bajó por ahí, que hubo que abrir el puente. Operación nevera, operación abanico, operación totalora. Bueno. Pero Bautista, el presidente Danilo Medina promulgó en estos días la Ley de Educación y Comunicación Ambiental, que tiene como objeto incluir la educación ambiental en el sistema escolar.
¿Tendrá esto un impacto positivo? ¿Cree que esta herramienta servirá para educar un poco a los dominicanos en torno al manejo de los residuos sólidos y también en el uso, en el aprendizaje de usar cosas que tú puedas reciclar? Porque regularmente uno va al supermercado y compra todos los productos que necesariamente uno tiene que tirar a la basura y no reciclarlo. O sea, hay que aprender también a ir a comprar al supermercado y a comprar cosas que uno vaya a reutilizar. Mire, en realidad esa parte de eso, la ley de residuos la cubre bastante bien. La ley de educación ambiental es otra de esas leyes que tenía mucho tiempo rodando por ahí. De verdad que yo siento que es bastante positiva y no quiero ser peyorativo y decir que no era necesaria, porque sí, aquí a veces hay que hacerlo obligado, necesario. Le quiero decir esto porque aquí existen ante la normativa suficiente para que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación, que ya han firmado más de una vez protocolos de educación ambiental, lo estuvieran aplicando. Lo penoso es que especialmente en el sector público esto no haya estado siendo aplicado como lo ha hecho el sector privado. Todos ustedes que a lo mejor tienen sus niños en escuelas de educación privada, en mi caso, ya son niños de 8, 10, 12 años, tienen una formación ambiental distinta, que son los que dicen, papi, recicla, o apaga la luz, o cierra la ducha, que entonces el agua. Estos niños ya tienen esa formación. El sector público ha sido más tímido. De modo que ahí es que esa ley puede ayudarnos un poquito más a amplificar el mensaje. Vuelvo a la palabra ambición. Dentro de la ambición, la ley nos ayuda a amplificar el mensaje si compramos los medicamentos y aplicamos el tratamiento. Señor Bautista, por último, porque lamentablemente ya no nos queda tiempo, pero primero dar esta buena noticia que sirve como referencia, y es que Chile, a partir de hoy, prohibió las bolsas plásticas. O sea, ningún supermercado a partir de hoy en Chile te puede dar una bolsa plástica sobre la base de una normativa que ellos aprobaron precisamente hace 2 años. Le dieron 2 años para que hicieran los ajustes del lugar y ya llegó la hora. No bolsas plásticas en Chile. Y le pregunto, entonces, el medio ambiente y recursos naturales es de los pocos ministerios que todavía no tiene incumbente designado por el presidente electo Luis Abinader. Se habla de que quien va a ocupar ese puesto es el abogado Orlando Jorge Mera, pero se habla porque todavía la formalidad del tuit no lo tiene. ¿Qué valoración tiene Nelson Bautista de la eventual designación de Orlando Jorge Mera, tomando en cuenta de que el sector de presión social respecto al medio ambiente había hecho un perfil, ¿verdad?, de una persona que abrazara más la causa medioambiental? De verdad que yo quiero apostar al optimismo. Quiero hacerlo, no tengo en este momento de otra. Nosotros estamos muy claros en el sector ambiental de que las posiciones ministeriales y viceministeriales no son para personas que no tengan tanto interés en que no sean políticamente partidarios, vamos a decirlo así, no tengan fanatismo partidario. Normalmente se le da a una persona vinculada al partido. Eso es perfectamente comprensible. En el caso de la persona que menciona, es un dirigente histórico de ese partido y del anterior del cual proviene. No está vinculado para nada al sector ambiental, no se le conoce militancia, no se le conoce pasión por el tema, que para mí es quizá lo principal. Él está involucrado con el sector religioso. Y con otros sectores. Ahí sí él es bien activo. Él también tiene otra maratonista, tiene otras cosas. Pero yo quiero apostar al optimismo y quiero apostar, ya dando por un hecho que su nombramiento será así por todas las informaciones que nos llegan, de que él tendrá la suficiente inteligencia política y emocional para hacerse rodear de gente que sí tengan pasión por el tema y sí tengan la capacidad de asesoramiento y de discusión y tener los oídos bien abiertos y el corazón puesto en el sentir de la mayoría de la gente, que no es el mismo pueblo que le nombraban cualquier patán de ministro y se quedaba tranquilo. Porque la intelequia que tenemos hoy en el Ministerio de Medio Ambiente, que no escucha a nadie que no le convenga a él, que le cerró las puertas al movimiento ambiental y a la sociedad, y que se coloca de espalda hasta de los tribunales cuando le mandan la sentencia para cumplir su propia ley, no va a ser permitida por esta nueva sociedad que ha elegido un gobierno que ha pregonado el cambio. Entonces, al estimado Orlando Jorge Mera, nosotros tenemos toda la esperanza de que él se sepa acompañar, y en el sector ambiental lo que más hay es personas
que le han ofrecido posiciones ahora en este gobierno, para que lo sepan, y la han rechazado, porque dicen, no, nosotros queremos mantenernos fuera de la política partidaria, pero queremos que nos escuchen y asesorarlo de gratis si se quiere, o sea, que se van a ahorrar unos salarios, pero se van a ganar unos aliados, si él tiene la suficiente inteligencia política y emocional de hacerse rodear de gente que no sean los tradicionales asesores que han tenido algunos gobiernos del pasado y que han hecho muy mala gestión, algunos viceministros anteriores que quieren imponer ahí. Entonces, para mí, quiero ser optimista y darle ese compás de espera y ofrecernos, en lo personal y los demás compañeros, creo que hablo por la mayoría de ellos, como sus aliados y asesores gratuitos. Y si no es para cumplir la ley, pues sepa que en este medio y los medios que tengamos a nuestro alcance, pues nos estaremos viendo la cara. Gracias. Tratando de defender eso. Gracias a Nelson Bautista, creo que con su respuesta es como lapidaria para agradecerle su participación en Más Cerca y que sepa que este es un espacio abierto, ¿verdad? Para todo tipo de inquietud que tenga, sobre todo que ver con la protección al medio ambiente. Es un pedagogo. Sí, así mismo. Bueno. Que son pedagógicas sus explicaciones. Gracias, Cari, gracias, Marisol, y gracias, Anibelka, por dejarme estar más cerca. Bueno, hemos hablado con Nelson Bautista, activista ambiental, sobre todo de la Fundación Acción Verde desde Santiago, entre otras instituciones con las cuales colabora y ve el tema del medio ambiente. Nosotros seguimos con Más Cerca. Una estrella. Anibelka Rosario, Más Cerca.